¿cómo están? Vamos a hablar de alimentación adecuada. ¿Por qué? Bueno, porque ahora que se abren muchos temas que pueden ser parte de la nueva Constitución que se va a comenzar a redactar en los próximos meses, bueno, la alimentación ahora y en la Constitución actual, una alimentación saludable no es parte del derecho de nuestro país y por eso queremos detenernos en un conversatorio que hubo y que fue invitado por el INTA de la Universidad de Chile, estuvo la FAO, donde convocaron además a muchos protagonistas de la sociedad civil para abordar precisamente este tema. Bueno, la FAO estuvo presente y estamos a esta hora con Manuela Cuidi, que ella es representante oficial, jurista de la FAO para América Latina y el Caribe y estuvo también o fue parte de estas conversaciones. ¿Cómo estás, Manuela? Muchas gracias por hablar con nosotros. Buenas tardes, Tesia. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿cuál es la necesidad, Manuela, como introducíamos este tema de abordar la alimentación adecuada como un derecho de cada persona en nuestro país, ¿no? Ahora que se abre el debate para poder tenerlo en consideración. Sí, bueno, el derecho a la alimentación es el derecho de toda persona a tener acceso de manera regular a alimentos sanos y nutritivos, sea por sí mismo, porque los cultiva, o a través de sus ingresos. Entonces la alimentación se relaciona con toda otra serie de derechos, con todos los derechos humanos, con el derecho al agua, al medio ambiente sano, a la salud, por supuesto, y es fundamental para tener una vida digna, porque todos nos alimentamos todos los días, pero no siempre podemos hacerlo de manera regular ni de manera sana. Entonces es muy importante como un derecho constitucional. Hay 15 países que hasta ahora en nuestra región lo tienen como un derecho reconocido, como un derecho constitucional. ¿En qué influye, por ejemplo, que no lo tengamos en la actualidad en nuestro país? Claro, lo que pasa es que la Constitución nos dice lo que podemos o no podemos hacer y todas las políticas o programas tienen que tener una base constitucional. Por lo tanto, si queremos combatir la inseguridad alimentaria y la obesidad y el sobrepeso, que es el problema más grave en Chile, en este momento 7 de cada 10 adultos tienen obesidad o sobrepeso, ¿verdad? Necesitamos que esas políticas tengan una base constitucional porque a veces hay que tomar medidas como, por ejemplo, hacer que los alimentos ultraprocesados, ¿verdad? O con exceso de azúcar o de grasa que nos hacen mal, sean más caros y para eso tenemos que ponerles impuestos o tenemos que hacer políticas para que las personas puedan acceder a frutas, verduras, productos del mar de manera más fácil y más accesible. Y para eso se necesitan leyes, se necesitan programas y si el derecho está reconocido explícitamente en la Constitución, entonces sabemos que es una prioridad y por lo tanto esos programas van a ser más fáciles de implementar y más difíciles de cuestionar. Esto de la alimentación adecuada vendría a ser o se acercaría a la alimentación saludable o no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con adecuadamente para evitar estos índices tan altos de más del 70% de obesidad en nuestro país. Sí, el término adecuación es un término muy amplio que significa adecuado de acuerdo a nuestro género, si son mujeres lactantes, embarazadas, mayores de edad, niños. Todos los programas de alimentación escolar requieren una alimentación adecuada para los niños, pero también adecuada desde un punto de vista cultural, ¿verdad? No todos comemos lo mismo, los pueblos indígenas, las personas de nuestros pueblos originarios, las mujeres rurales, y además una alimentación sana, saludable, ¿verdad? Que nos haga bien, que nos nutra, nutritiva. Entonces es un concepto que abarca muchos de estos términos y de estas nociones que son importantes. ¿Cómo en Chile se explica, a tu parecer, Manuela, que no lo tengamos como un derecho inherente si los niveles de obesidad son cada vez mayores, por una parte, pero además se tiende a confundir que la obesidad tiene que ver solamente con la mala alimentación, no quizás son necesariamente relacionados con los malos hábitos? Correcto. La alimentación es un derecho en Chile a nivel legal, porque es parte de los tratados internacionales. Entonces lo tenemos, pero es verdad que no hemos hecho suficiente énfasis en la importancia de que sea nutritiva y sana y de calidad. La obesidad es un problema muy complejo que tiene múltiples factores. Entonces es cierto que hay un tema de hábitos que tenemos que cambiar y tenemos que partir por los más pequeños, tenemos que encantarlos con la comida casera, tenemos que hacer que sus gustos vayan hacia los alimentos como frutas, verduras y no hacia los otros alimentos ultraprocesados que les hacen mal, ¿verdad?
pero también tenemos que cambiar los sistemas alimentarios, tenemos que mejorar el acceso de nuestros pequeños productores, ¿verdad?, a los mercados, el acceso de las personas a las ferias libres, por ejemplo, en horarios vespertinos. Hay una serie de medidas, tenemos que ejercitarnos más, tenemos que cuidar lo que comemos, en fin, es una serie de factores, ¿verdad?, que tienen que ver con cómo producimos, cómo nos nutrimos y cómo creamos sistemas alimentarios más saludables y más igualitarios. Y en lo que decíamos al inicio de estos 15 países, Manuela, que lo tienen contemplado, ¿cuáles son, por ejemplo, los elementos que diferencian en cuanto, o cómo se refleja más bien en cuanto a las cifras de obesidad o de los hábitos que tú nos mencionabas? Bueno, es que la situación en la región es muy diversa. Hay países que tienen mucha más inseguridad alimentaria, cifras más altas, pero también obesidad y sobrepeso. Y en estos 15 países las normas constitucionales reconocen este derecho, sea para todas las personas o para grupos específicos de la población, como pueden ser los menores de edad o las mujeres lactantes, los mayores de edad. Entonces, lo que sabemos es que es una lucha que estamos dando desde hace muchos años, no es una lucha fácil, porque hay muchos factores, pero creemos que el derecho y la Constitución es una herramienta para fortalecer las políticas de Estado y las políticas de Estado a largo plazo. Entonces, esa es la propuesta desde la FAO en términos del reconocimiento en la Constitución de Chile. Y esto se ha visto en todo caso, más allá de que no esté establecido como derecho, más allá de la cifra, unas nuevas tendencias, ¿no?, que tienen que ver con quizás otro tipo de alimentación o hábitos, o lo mismo que trajo la pandemia, ¿no? Conocer quizás otros mecanismos para alimentarse. ¿Eso se ve como a nivel general en la región o en países determinados? ¿Eso de qué ha dependido? Si es que ha existido, claramente. Sí, no, nuestros últimos informes identifican que nuestros patrones alimentarios han cambiado en los últimos años y que ahora consumimos menos frutas y verduras, hortalizas, menos productos naturales y consumimos más productos ultraprocesados. Comemos más en la calle. Sí, porque comemos más fuera de casa, porque tenemos menos tiempo para cocinar. Obviamente hay un fenómeno de género que tenemos que hacernos cargo a través de las políticas, ¿verdad? Que la familia cocine en conjunto, que todos los miembros de la familia se preocupen de la alimentación del hogar. Y entonces, y también tiene que ver con el precio de los alimentos, porque es más barato acceder a alimentos ultraprocesados que alimentos sanos. Entonces, también tenemos que influir desde el punto de vista de los precios. Lo decía el ministro de Agricultura esta mañana en un evento que tuvimos para reconocer a nuestros héroes y heroínas de la alimentación, con ocasión del Día Mundial de la Alimentación, y se refería justamente el señor Walker, el ministro de Agricultura de Chile, a este asunto, que es que para muchas familias, las más vulnerables de Chile, es más caro acceder a una alimentación saludable que para otros. Y acceder a una alimentación sana no tiene que ser un privilegio, tiene que ser un derecho. Y para eso se necesitan políticas que lo permitan. Para eso se necesitan políticas que lo permitan. A eso quería llegar. Es un tema muy recurrente además en nuestro país, más allá de los hábitos, la alimentación, porque claro, yo te preguntaba a la inversa, si es que se estaban abriendo después de la pandemia a otras tendencias de comer mejor, si se puede mencionar así con este juicio de valor, ¿no? Pero finalmente tiene que ver con el precio, con el acceso además a los alimentos que de ninguna manera está protegido aquí, y eso se repite además en otras zonas, ¿no? Correcto, correcto. Hay varios elementos en relación con el precio, ¿verdad? Por un lado, cuánto porcentaje de nuestro ingreso gastamos en alimentación, y en las familias más vulnerables es más del 50%, ¿verdad? Con la pandemia lo que vimos además es que eso aumentó, por lo tanto fue muy preocupante. Al mismo tiempo la gente se alimentó mayormente en casa, entonces todavía tenemos que ver cuál es el efecto de eso, ¿verdad? Pero también hay zonas del país donde existen verdaderos desiertos o pantanos alimentarios, zonas donde no llegan alimentos sanos o simplemente no llegan solo alimentos ultraprocesados. Entonces, por eso es que es importante mirar el conjunto de las políticas y de lo que está sucediendo para intervenir en esos puntos en los cuales necesitamos hacer correcciones. Necesitamos que las ferias libres estén abiertas más tarde o que las personas puedan ir a comprarlas, que nos reencantemos con la comida casera,
¿verdad? Que les enseñemos a nuestros niños. Hay toda una labor de educación que tenemos que hacer con nuestros niños y niñas en términos de los productos que ellos consumen, pero obviamente tenemos que proteger el ingreso de las familias. El desempleo ha aumentado muchísimo, con la pandemia, obviamente, y los ingresos han disminuido, y eso tiene un impacto, y vemos que en más del 50% de las familias más vulnerables de la región se está optando por alimentos que son más baratos, pero menos nutritivos, y eso obviamente nos preocupa muchísimo. Claro, y eso además, o muchas veces quizás se refleja en la apariencia física, ¿no? Cuando hay una persona que puede estar sobrepeso, eso no quiere decir, o hablar de obesidad, pero sí puede estar falta de nutrientes y a la inversa también, ¿no? Una persona desnutrida puede tener otra contextura física. ¿Qué tan importante está siendo el control médico? Eso debiese ir ligado, los controles periódicos, me refiero a cada persona, para saber cómo va su desarrollo, sobre todo aquellos enfocados a la población más joven. Correcto, correcto. Los servicios de salud en esta materia son fundamentales, y Chile se destacó muchísimo por su labor en materia de desnutrición. Y una de las mediciones es la que tiene que ver con peso por talla, ¿verdad? Y es así como sabemos cuál es la situación, por ejemplo, en la obesidad de los menores de 5 años, que es también muy alarmante. Entonces, ese tipo de medidas que se aplica a nivel de los servicios locales de salud, ¿verdad? Es muy importante, pero además porque esas personas son quienes pueden dar también las herramientas educacionales o los consejos respecto de cómo cambiar esos hábitos, ¿verdad? En la medida en que las personas puedan hacerlo, en la medida en que puedan ejercitarse más o comer más saludable. Pero obviamente hay medidas más amplias que vienen desde el Estado y que tienen que asegurar el ingreso de esas familias y la posibilidad de acceder a esos alimentos más sanos. Pero en relación con lo que tú decías, además hay que tener en cuenta que la malnutrición, que es el concepto que nosotros manejamos, tiene distintas formas, y en una misma familia pueden haber distintas expresiones de esta malnutrición. Puede haber malnutrición por carencia, pero también por exceso. Entonces, efectivamente, esa noción que nosotros tenemos ha ido cambiando. En una misma familia, en una misma ciudad, en un mismo país, pueden presentarse conjuntamente estos factores de malnutrición, que es como los llamamos. Bien, Manuela Acubi, muchísimas gracias por haber hablado con CNN en esta oportunidad. Que esté muy bien. Gracias, adiós. Bien, ahí estaba Manuela Acubi, oficial jurista de la FAO para América Latina y el Caribe, conversando con nosotros porque es necesario, decía ella, además de varias personas y autoridades y representantes de la sociedad civil que se han reunido en las últimas semanas a conversar sobre la alimentación adecuada y lo importante que es que esta sea próximamente un derecho constitucional.